En un templo, el lugar más importante es donde está Jesús sacramentado. Cuando uno entra a una iglesia, lo primero que ve es si está presente, físicamente presente el Señor, para acercarse a ese lugar. Y hay una lámpara votiva encendida, color rojo, color blanco, una velita que está encendida, que indica que el Señor está allí. Y entonces uno se acerca al altar donde está el sagrario para visitar a Jesús sacramentado que está allí. En algunas iglesias está en el centro, como estaba antiguamente. La iglesia se construía para que el lugar más importante sea el altar y el sagrario que estaba pegado al altar. Ese era el lugar más importante. Pero después, cuando se separó el altar del retablo para poner el altar coram populo, también se puso el sagrario en alguna capilla del costado, y entonces ya la gente iba a visitar al Santísimo allí, pero en el altar, cuando se celebra la misa, es donde se confecciona la Eucaristía. Allí el sacerdote convierte el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y se llama transustanciación, porque permanece la sustancia del pan y del vino, ¿no? Y se transforma en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un milagro, es un gran milagro que se produce cada vez que se celebra la Santa Misa. O sea, podemos decir que los sacerdotes todos los días, que celebramos todos los días, hacemos un gran milagro, ¿no? Ese milagro de la transustanciación, que se da precisamente en la consagración de la misa. Por eso la gente, cuando ya va a llegar la consagración, se arrodillan para adorar al Señor y suena la campanilla para indicar pues ese momento preciso de esa transustanciación. Y cuando uno comulga, recibe el cuerpo de Cristo, está recibiendo a Jesús resucitado y lo lleva dentro unos minutos, está la hostia dentro, y en ese momento estamos recibiendo al Señor, agradeciendo que haya venido a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Nos quedamos incluso pues unos minutos más después de que termina la misa, mientras se va deshaciendo la hostia. Pero luego sigue el Señor presente porque el Espíritu Santo está allí. Y somos, cuando salimos del templo y hemos recibido al Señor, llevamos a la Santísima Trinidad, porque donde está una persona están las otras dos. Y somos como templo de la Santísima Trinidad. Llevamos a Dios con nosotros. Si cometemos un pecado grave, expulsamos a Dios de nuestra vida. Y vuelve Dios cuando nos confesamos, nos arrepentimos, ¿no? La confesión tiene que estar bien hecha, ¿no? La contrición, la confesión y luego la penitencia que nos dan. Cuando cumplimos con eso, el Señor ya vuelve, estamos en gracia de Dios, vuelve el Señor con nosotros y así estamos también limpios para poder recibir nuevamente a Jesús sacramentado. ¿Cómo es nuestra conducta frente a la Eucaristía? Porque siempre a veces la gente nos pregunta, ¿no? ¿Y cómo te portas? ¿No? ¿Cómo es tu conducta en tu casa? ¿Cómo es tu conducta con tus amigos? Y uno se queda allí en esos dos momentos o situaciones, ¿no? Cuando uno está en su casa, con su familia, y uno sabe cómo se porta y tiene a veces también dolor, ¿no? Porque no se portó bien, porque se olvidó de algo, ¿no? O en el trabajo, en los estudios también uno enseguida pues tiene una luz de cómo ha rendido, ¿no? Pero a veces no pensamos cómo es nuestra conducta frente a Dios, frente sobre todo a la Eucaristía, ¿no? Dios está allí presente, físicamente presente, y está por nosotros.
Está por ti, por mí, por todos. Pero uno no puede decir, no, está con muchos, conmigo no está, sí está contigo, con todos, porque Dios nos trata como si fuéramos su único hijo y tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? Dios me está tratando a mí. ¿Cómo lo trato yo a Él? ¿Qué le digo? ¿Qué le pido? ¿Cómo lo escucho? Solo a Dios se le puede adorar, ¿no? Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, lo adoramos y la adoración es lo más elevado, pues, del amor. Y nos arrodillamos delante de Él. Es un signo de adoración el ponerse de rodillas frente a Dios. Y cuando uno entra y está frente al sagrario, hace una genuflexión, que es también una conducta de adoración, ¿no? Frente a Jesús sacramentado. Cuando estamos de rodillas, ¿simplemente estamos de rodillas o estamos diciéndole algo al Señor? ¿O estamos recogidos en oración cuando nos arrodillamos? ¿Y nos arrodillamos con verdadero fervor o simplemente, como se dice, caemos de hinojos allí? ¿Cómo es nuestra conducta cuando estamos de rodillas frente al Señor? Siempre se habla de la presencia de Dios. Dios siempre está presente, pero somos nosotros los que tenemos que tener presencia de Dios. ¿Cómo es nuestra presencia de Dios? Sabemos que Dios está cerca, que Dios está presente, y, y además tenemos presencia actual, no solo virtual, ¿no? Sino actual de Dios. Sabemos que en este momento Dios está escuchando mi oración. En este momento Dios me está hablando. Tengo fe, certeza de que Dios me está hablando en este momento, que está a mi lado. Tenemos que distinguir, pues, siempre entre la presencia física y la presencia teológica, ¿no? La teológica es esta presencia que uno tiene dentro, esa disposición que uno tiene y esa certeza que uno tiene de que Dios está allí. Uno puede estar en su casa y tiene la certeza de que Dios está. Puede estar en la cumbre de un monte y tiene la certeza de que Dios está. Puede estar en alta mar y tiene la certeza de que Dios está. Y esa es la presencia importante. La presencia teológica se llama, la que nos une a Dios, sabiendo que Dios está. Yo sé que Dios está y que yo estoy con Dios, ¿no? La otra es la física, cuando uno se acerca a la Eucaristía, por ejemplo, es otra presencia distinta, ¿no? Pero lo importante es la teológica. La otra, por supuesto que también tiene su importancia, ¿no? Pero uno puede acercarse a la Eucaristía y estar en la luna, ¿no? Puede estar delante del sagrario pensando en otra cosa. Podría estar ahí delante de la custodia y mirando simplemente el arte, ¿no? O podría estar pues súper distraído, ¿no? Y no tiene, entonces, falta lo que es importante, ¿no? La presencia teológica, la presencia interior, ¿no? Dios está, yo estoy con Él. ¿Cómo es nuestra conducta y cómo nos esforzamos para mejorarla? Cuando uno está en su casa y ve que no se ha portado tan bien, hace propósitos para mejorar, ¿no? Mañana le voy a decir a mi mamá, mañana voy a ayudar, voy a hacer tal cosa, ¿no? Cuando uno está en sus estudios también, no estudió bien, mañana sí que voy a estudiar, me voy a levantar temprano y voy a estudiar, la cabeza la voy a poner allí, no voy a perder el tiempo. Pero el esfuerzo que ponemos para tratar a Jesús sacramentado, ¿cómo es? Ponemos al menos igual empeño, tendríamos que poner más empeño todavía, porque es más importante. ¿Cómo es mi esfuerzo? ¿Cómo es mi esfuerzo para acudir a la Santa Misa y estar presente en la Santa Misa, no estar distraído?
Ahora que son las misas virtuales, ¿cómo me esfuerzo yo frente a la computadora o frente al televisor, que se convierte pues en allí en el templo, ¿no? En el que tengo que yo rezar y adorar, ¿no? ¿Cómo es mi conducta en ese momento de la misa, que estoy oyendo la misa, ¿no? Si me estoy esforzando, si estoy luchando, si estoy poniendo los medios para hacerlo bien, ¿no? Cuando uno se esfuerza por el esplendor de la liturgia, el Señor paga, paga, paga bien, es el mejor pagador el Señor. Si uno prende una vela, porque va a ser la misa, ese acto de prender la vela es pagado por Dios. Dios paga muy bien. Si uno ayuda a la misa, el que ayuda a misa recibe una gracia especial por estar ayudando a la misa. Los acólitos que ayudan, si supieran eso, de que reciben una gracia especial por ayudar a misa. El que prepara las cosas de la misa, para el esplendor de la liturgia, es bien pagado por Dios. Dios es así. Cualquier esfuerzo que uno haga por Él, cualquier detalle de amor que uno tenga con el Señor, es totalmente pagado por Dios. La gracia se recibe cuando uno tiene las mejores disposiciones. No todo el mundo recibe la misma gracia, no es una cosa matemática, ¿no? Yo comulgo y recibo la misma gracia que el otro que está comulgando y que el otro no recibe la misma gracia. Depende de la disposición. Igual en la confesión, ¿no? Si mi confesión está bien hecha, he hecho el examen de conciencia, he sido sincero, tengo arrepentimiento, recibo más gracia de Dios. En la misa, ¿no? Si yo la misa la sigo bien, ¿no? Rezo las oraciones, ¿no? No me distraigo, recibo en la medida en que mejor sea mi disposición y haya sido mejor mi preparación, salgo más enriquecido, más fortalecido por la gracia de Dios. O sea, siempre la gracia depende de la disposición de las personas. Qué importante es. La Iglesia nos pide comulgar en la Santa Misa. Y muchas veces se comenta eso, ¿no? Que cuando una persona va a misa y no comulga, está faltando algo que es muy importante. Muy importante. O sea, uno cuando va a la misa se prepara antes para poder comulgar, ¿no? Si tiene que confesarse, confiesa, para que pueda recibir la comunión, ¿no? Porque igual uno puede decir, eh, bueno, yo voy a comulgar y no voy a asistir a la misa porque no tengo tiempo, solamente voy a comulgar. Igual, es muy importante la misa. Entonces, la Iglesia nos enseña a asistir a la misa y a comulgar en la misa, no fuera de la misa. La comunión fuera de la misa es para los enfermos, cuando hay una necesidad, una urgencia, pero lo que es habitual es comulgar dentro de la misa. Igual, hoy se ha facilitado mucho las confesiones en las iglesias el domingo. Ahora hay pandemia, ahora no, ¿no? Pero de modo habitual, antes de la pandemia, la gente acudía a confesarse durante la misa dominical. Claro, la iglesia facilita para que la gente pueda estar en gracia de Dios, pero un buen cristiano no se confiesa durante la misa, se confiesa antes, se confiesa otro día. ¿Para qué? Para poder oír la misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Claro, si hay una urgencia ya, ¿qué se va a hacer? ¿No? Pero lo normal no es que haya urgencias toda la vida o que se haga de una manera habitual ya el confesarse dentro de la misa, porque uno no escucha la misa. Está ahí en la cola de la confesión, está distraído, está en otra y no está escuchando la misa. Cada uno de nosotros tiene que luchar en eso y cuidar para hacer bien las cosas y ganar en amor a Dios y recibir la gracia, recibir más gracia de Dios.
La misa tiene además un valor infinito. Esto nos lo enseña la Iglesia, ¿no? Y en la misa, el sacerdote, que es Cristo, que es el que ofrece la misa, se une a todos los fieles. Cuando se da, pues, recordarán ustedes en los domingos, en el tiempo de Cuaresma, que había la oración sobre el pueblo, ¿no? ¿Qué significa esta oración sobre el pueblo? Significa que el sacerdote da la bendición para todo el pueblo, no solo para los que están allí. Lógicamente tiene que haber, pues, un número de gente allí, ¿no? Pero es para todo el pueblo. Y aunque el sacerdote celebre la misa solo, está dirigiéndose a todo el pueblo, a toda la gente, a todo el mundo. Y cuando hemos estudiado, hay un curso que se llama Eucaristía, se dice que hay una sola Eucaristía, no son varias Eucaristías, porque la misa es la renovación del sacrificio de la cruz, y es uno solo. Se actualiza en ese momento. Aunque se celebren muchas misas en muchos sitios, es una sola. Hay ahí una unidad. Y esto es importante, ¿no? Porque la comunión de los santos es una comunicación, ¿no? Si yo me uno a la misa de mi obispo, ¿no? El prelado del Opus Dei, hay una comunicación de mi misa y su misa. Y cuando él celebra en Roma, también hay una comunicación con mi misa. Y los fieles también pueden comunicarse, están unidos a través de la misa por la comunión de los santos. No hay misa sin sacerdote. Para aquella misa tiene que haber sacerdote. ¿No? Por mucho que se hagan cosas, oraciones, toda una liturgia, si no hay sacerdote no hay misa. Entonces, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, instituyó ese sacramento del orden y la Iglesia pide que se rece por los sacerdotes para que traigan a Dios. Igual, no hay confesión sin sacerdote. Claro, ahora en pandemia, el Papa dice que uno con un acto de contrición son perdonados sus pecados. Pero cuando no es pandemia, uno tiene que ir a la confesión presencial, a confesar sus pecados ahí delante de un sacerdote que es Cristo, que está allí, ¿no? La comunión es además prenda de la gloria futura. Ahora que mucha gente se está muriendo por la pandemia, o hay más muertos que en otros momentos, que en otras épocas, qué importante es que la gente pueda recibir el viático. El viático es la última comunión. Todos nos hemos preparado para la primera comunión. La primera comunión nos gusta mucho, nos ilusiona mucho. De niños hemos recibido la primera comunión, pero quizás no se preparan mucho para la última comunión. La última comunión es antes de morir, ¿no? Cuando hay pandemia, también son momentos especiales, momentos extraordinarios. Dios da gracias extraordinarias también para, con una comunión espiritual, como si hubiera recibido el viático, ¿no? Y esto lo deben saber todos los cristianos, ¿no? Si bien tienen hambre de Dios, hambre de recibir la hostia, ¿no? Si no hay posibilidad, si hay un grave incómodo para eso, esa persona, pues con una comunión espiritual, está recibiendo a Dios. Porque es un deseo de recibir. Es igual que uno se quiere confesar de un pecadazo que tiene y no encuentra el sacerdote, ¿no? Y va a buscarlo por ahí, por allá, y de pronto lo atropella un carro y se muere. Esa persona ya se confesó, porque va a buscar, tiene ese deseo, ¿no? Igual en la comunión espiritual, uno dice, yo quisiera, Señor, recibirte con esa pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, ¿no? Hay un deseo está yendo, quiere comulgar, quiere recibir al Señor, está limpia su alma, ¿no? Entonces,
en los tiempos estos de pandemia, por la comunión espiritual, Dios está allí presente. Vamos a pedirle a la Virgen María para que en este retiro hagamos propósitos, ¿no? De querer más la Eucaristía, de cuidar más los detalles, de estar presentes, aunque sea de modo virtual, estar presentes con nuestra cabeza y nuestro corazón en esos momentos de la Santa Misa.